The Science of Where. El siguiente ponente es Óscar Tomás, que como vamos un poquito adelantados, pues no sé si está en la sala o… pues Óscar, cuando quieras, si estás ya preparado, te vas por aquí situando por lo menos. Tienes como quieras tú. Sí, vamos adelantando, como quieras. Buenas tardes con todos. Desde la academia también queremos aportar un poquito de investigación o crear aplicaciones de uso práctico, sobre todo para las empresas que se dedican al abastecimiento del agua. Yo estoy estudiando un doctorado en la Politécnica de Valencia y me he metido en el mundo un poco del GIS y de la programación para desarrollar herramientas que mejoren la gestión del abastecimiento. Este es el guión un poco. Vamos a ver por qué la necesidad que me llevó a desarrollar estas dos aplicaciones. Se ha buscado un poco en la web qué es lo que hay, qué es lo que existe, si ya existen programas o no. Y vamos a describir un poco cómo se ha desarrollado, las funcionalidades que tiene cada una de ellas. Y también, como parte de la tesis doctoral, me va a servir para un poco guiarme para mi algoritmo de sectorización. ¿De acuerdo? Es que quiero hacer un algoritmo que me permita de manera automática sectorizar a partir de un modelo de Panet. Y finalmente tenemos el link donde se puede descargar las herramientas. Son dos, son de uso gratuito. Y las conclusiones finales. El primer motivo fue, normalmente las empresas tienen un GIS, muchas veces lo tienen de manera a su modo, ordenada o desordenada, pero no la utilizan, no la explotan, simplemente lo tienen ahí para geolocalizar, pero esa información no la llevan a un modelo porque no tienen la herramienta para poder convertir, ¿de acuerdo? Entonces, cada empresa de estas que venden software, no pueden pasarle toda la información a un organismo público porque no cuenta con esa herramienta, porque cuesta dinero. Entonces, pero sí te puede esa empresa dejar un fichero de Panet o un fichero Shapefile, ¿no? Entonces, a partir de esa información de los ficheros Shapefile es que yo puedo trabajar y te puedo dejar un modelo en EPANET. Y la segunda, con esta información puesta en el GIS, voy a un poco a utilizar para mi tarea de sectorización. ¿De acuerdo? Aplicaciones existentes. Se han desarrollado muchas. Algunas de ellas… ¿El puntero es este? ¿El puntero este? Bien, por ejemplo, esta de aquí está desarrollada para ejecutarse en MATLAB. Por ejemplo, hay que saber si alguien sabe MATLAB, hay que instalar primero MATLAB y ejecutar los scripts. Luego tenemos aquí Import Tools, que es una ventana emergente que se ejecuta si es que se pone encima del archivo del INP y te deja un fichero GIS, un conjunto de archivos GIS, pero funciona simplemente para versiones de Windows vistas hacia atrás. Para Windows 10 para adelante ya deja de funcionar, ¿no? Y, por ejemplo, GISRED es una aplicación desarrollada también dentro del grupo de investigación, pero hace muchos años, pero que estaba programado en AVNUE, en ArcView 3.2. Entonces, son herramientas que a lo largo del tiempo han quedado obsoletas y no tienen mucha utilidad. Estas son otras herramientas que son scripts que se ejecutan dentro de un software libre, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otras más que también se ejecutan en un GIS de software libre, con sus más y sus menos cada una de ellas. Todas son de dominio público que se pueden utilizar para trabajar con modelos de redes que están en un GIS y poder pasar a EPANET. Bien. ¿Cuál fue el proceso de desarrollo para crear estas herramientas? Básicamente, primero, analizar el fichero INP para ver cómo está estructurado, cómo se almacena la información. Quien ha abierto un fichero INP de Panet se puede leer, es entendible,
en comparación con un archivo binario que no se entiende nada. Entonces lo vemos que está dividido en una especie de palabras claves metidas entre corchetes, ¿no? Entonces, con la toolkey de EPANET se puede leer algunos datos, otros no se puede leer. Y nosotros lo que hicimos es, con las mismas funciones del lenguaje de programación que habíamos utilizado, leíamos toda la información y la almacenamos en una estructura interna dentro del lenguaje. El otro era, pues, conocer las dos librerías con las que vamos a trabajar, que es la shadelib y EPANET 2.dll. La shadelib es una herramienta creada hace mucho tiempo y que te permite leer, escribir shapes y tablas, ¿de acuerdo? Y el EPANET 2 es el motor de cálculo, con la cual se puede leer información de partida y también se puede hacer una simulación hidráulica y capturar toda esa información y llevármela a un GIS. Y el otro, pues, manejar algún entorno de programación. En este caso, las herramientas han sido programadas en lenguaje Visual Basic por el tema de que la shadelib estaba preparada o condicionada rápidamente para trabajar con Visual Basic 6. Si quieres trabajar con otro lenguaje más actual como Visual Studio, habría que hacer un empaquetado, porque directamente no se puede ejecutar. Bien, estas son las dos interfaces gráficas de las dos herramientas. La primera herramienta es el Convert GIS EPANET y la segunda es el Run EPANET GIS. La primera es para convertir básicamente GIS a EPANET, pero también se había implementado dos pestañas más, porque inicialmente se iba a hacer el GIS EPANET, pero se implementaron estas dos más para hacerla un poco más completa. Entonces, el Run EPANET GIS es para poder simular a partir de un fichero EPANET, llevármela a un conjunto de tablas donde se va a almacenar ahí toda la información del cálculo. Bien, la primera pestaña, la base de datos GIS EPANET. Aquí podemos crear un proyecto nuevo que simplemente me prepara todas las tablas necesarias para poder dibujar. Esto se hizo con la finalidad de cuando de repente hacemos un diseño nuevo a partir de una imagen de fondo o una ortofoto, podemos de una vez empezar a trazar. Ya no tenemos que definir los campos, ni de qué tipo es, ni el tamaño, ni nada. Las tablas ya están preparadas para que tú las cargues en tu mapa de contenidos y puedas empezar a trazar y dibujar. Y el otro opción era del elemento faltante. A veces por error eliminamos cierta información, entonces para no crear otra vez esa tabla con los campos, tú puedes seleccionar cualquiera de ellas y rápidamente ya tienes otra vez la estructura para empezar a rellenar. Bien, esta es la base de datos. Como ven, estos son, por ejemplo, los elementos visibles tipo punto. Acá están los depósitos, los embalses y los nudos. Básicamente respeta todo lo que es las propiedades de los elementos de EPANET, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, algunos campos, como la calidad de agua, en EPANET está en una sección distinta. Aquí le hemos puesto directamente dentro del mismo shape de nudos. Aquí tenemos los elementos visibles tipo línea, están las tuberías, las bombas y las válvulas. Respeta también el mismo tipo, algunos GIS, por ejemplo, ya están trabajando con el tema de las bombas y las válvulas como tipo punto. Estas son el resto de tablas que no son, bueno, que no tienen elemento visible, como las leyes de control, las curvas de modulación. Y la tabla de propiedades, cuando uno configura la red para poder hacer la simulación. Bien, esta segunda pestaña que es de EPANET GIS, normalmente a veces pues tenemos algún modelo en EPANET y no tenemos una herramienta para poder pasarla a un GIS. Entonces, con esta herramienta seleccionamos el fichero INP de EPANET y me deja en esas estructuras o en esas tablas que hemos visto anteriormente, me rellena toda la información. Entonces ya he pasado de un fichero INP de EPANET a un conjunto de tablas para poder visualizarlas dentro de un GIS. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo en EPANET, ¿de acuerdo?
y aquí lo hemos pasado con la herramienta automáticamente en cuestión de segundos a una estructura de tablas y elementos shapes. Bien, la tercera pestaña, y era la más importante y la que realmente fue el motivo de generar esta herramienta, era porque, no sé si todos conocen el IMTA. El IMTA es el Instituto Mexicano Tecnológico del Agua, en el cual el año pasado tuve una estancia corta, y ahí es donde desarrollé esta herramienta, porque había ese problema de que el instituto no podía dar toda la información de su software, que ellos pagaban una licencia, a las empresas operadoras, que mayormente son los municipios quienes llevan a cargo toda esta gestión. Entonces, ellos tenían ficheros shapes y ficheros EPANET, pero cuando querían hacer algún tipo de cambio o modificar algún parámetro de un elemento, no tenían cómo devolverlo a EPANET para poder hacer las simulaciones y mirar qué es lo que está pasando en la red, ¿no? Y entonces, aquí tenemos 3 opciones más. Podemos hacer de manera rápida, si es que el proyecto parte de la estructura que mostramos anteriormente y se tiene la cantidad de archivos almacenada en esa carpeta, simplemente se selecciona la carpeta del proyecto, le damos un nombre al fichero de EPANET y le damos a aceptar, y automáticamente ya tenemos el modelo en EPANET, siempre y cuando se respete toda la información tal cual como está. La siguiente opción es la de a partir de archivos shapes de líneas y nudos. Aquí es donde este tipo de información era la que daba el IMTA a estas empresas en archivos, por ejemplo, el archivo de nudos de caudal, el de depósito y embalses les daba en shapes. Y por lo tanto, yo una vez seleccionando la carpeta donde está toda esa información, yo podía asociar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero pasar la información a nudos de caudal, tendría que asociar el tema o el shape de nudos que me venía por parte del IMTA. Y aquí, una vez que asociaba, me aparecían todas las opciones de los campos de las tablas. Y yo simplemente lo que hacía tenía que asociar. Si no hay la información, simplemente se deja en blanco. Muchas veces tampoco hay, por ejemplo, información de las coordenadas X y Y, y la herramienta lo permite calcularla de manera automática. Esta es la otra parte de la opción también, cuando tenemos un GIS, que por ejemplo partimos de un fichero de AutoCAD, simplemente que hay trazado de líneas, y lo único que se puede capturar es la longitud. No hay más información, por lo tanto, yo puedo, el único campo que quedaría aquí sería asignar la longitud, el resto quedaría en blanco porque tampoco vienen los nudo inicial y nudo final, y a través de estas cajitas yo puedo asignarle algún prefijo para crear, por ejemplo, los nudos extremos de cada línea, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, también tenemos la tolerancia. Si no se tiene un trazado perfecto, yo puedo aquí darle unos valores y finalmente la aplicación lo que me hace es unirla de manera automática. Si el trazado es bastante bueno y es fiable, esto se deja en 0 y prácticamente pasa toda la información tal cual está en el GIS. Bien, por ejemplo, esta es la información, este es el modelo que nos pasaron del IMTA, ¿de acuerdo? Estaba en GIS, y tenemos pues prácticamente los 6 elementos que tiene EPANET, y con la herramienta la habíamos pasado prácticamente de manera automática a fichero INP de EPANET. Este es otro caso que nos pasaron también de una red de Brasil, y nos dieron un fichero AutoCAD, lo pasamos a un GIS. Esto solamente había shape de línea más sus longitudes, y prácticamente lo que teníamos solamente eran líneas y nudos extremos. El resto de elementos pues se tenía que ingresar o desde el GIS o desde el fichero de EPANET. Bien, la segunda herramienta es ejecutar EPANET y que los resultados se puedan visualizar desde un GIS, ¿de acuerdo? Esta es, por ejemplo, otra red de una ciudad de México. Aquí tenemos pues las simulaciones, y aquí podemos ver que desde la aplicación de ARMAT también podemos visualizar.
Esto mayormente se hace de manera manual, ¿de acuerdo? Toda la información de la simulación está en tablas. Y lo que tenemos que hacer es hacer un join. Hacer un join y luego hacer una clasificación de colores por rango de valores, ya tendríamos prácticamente pasado o de manera igual lo que podemos visualizar en EPANET de una simulación, lo podemos visualizar también desde ARMAP. Esta es otra red también visualizada desde EPANET y aquí tenemos desde ARMAP, prácticamente idénticas. Bien, aparte de estas funciones que te permite esta herramienta, también vi que había una ventaja porque desde EPANET, si alguien, bueno, todos supongo habrán manejado EPANET, no te permite visualizar por capas la información, ¿de acuerdo? Está bastante limitado. Si queremos visualizar la presión, seleccionaremos la propiedad presión y luego si queremos ver la calidad en el nudo tenemos que seleccionar y prácticamente se borra, ¿no? Entonces, desde el GIS podemos visualizar a través de capas y hacer una superposición, lo cual eso me ha ayudado bastante para un poco entender y por dónde va a ir mi algoritmo para sectorizar redes. Entonces, por ejemplo, aquí se ha utilizado la capa de diámetros con la información de los caudales que van a circular por las tuberías. Entonces, tenemos aquí diámetros de tubería por debajo de 150 milímetros, está un color débil, y las de mayor a 150 es un color negro, ¿de acuerdo? Y el caudal, por ejemplo, tenemos también, he hecho que coincida el color por debajo de los 18.20 litros por segundo, que coincida con el mismo color, y por encima de los 18.20 de color verde. Y como ven aquí en el gráfico, algunos se están superponiendo, por ejemplo, el color verde y el negro, lo cual más o menos te da una idea de que por las tuberías de mayor diámetro es que va a pasar el caudal importante. Pero muchas veces en el algoritmo, si no tenemos en cuenta, por ejemplo, en esta parte de aquí, si por ejemplo penalizamos un poco el algoritmo para sectorizar con diámetros, vemos que aquí pasa un caudal importante, pero no llega a hacer una tubería por encima de 150 milímetros. Si el algoritmo detecta que aquí hay que cerrar, prácticamente una parte de esta zona va a quedar desabastecida. Por lo tanto, van a haber presiones negativas. Bien, este es un poco, luego, después de analizar y luego de utilizar también otra herramienta, un poco, voy haciendo herramientas por separado para poder, por ejemplo, detectar de una red mallada, hacerlo una red ramificada, para poder saber qué tuberías o qué tuberías van a ser candidatas para poder cerrarlas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, ya en esta red que nos habían encargado para hacer una sectorización, habíamos empezado por dividir la red en dos partes, ¿de acuerdo? Conociendo un poco por dónde pasan los caudales importantes y qué tuberías no deberían cerrarse. Entonces, las líneas de color verde son los caudalímetros, donde se va a medir el caudal que va a entrar, y lo de rojo son las líneas cerradas. Aquí tenemos inicialmente dos sectores, luego hemos ido a sectorizar con 3 sectores, o sea, por cada grupo hemos estado subdividiéndole, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, 4 sectores, se ha aumentado otro sector aquí arriba, hemos hecho otro sector aquí, el quinto, y el sexto aquí. Y como ven, hay muy pocos elementos, la verdad, para sectorizar, pocos elementos válvulas y pocos elementos caudalímetros para medir el caudal que entra a los sectores. Y de esta manera, pues, esto lo estamos implementando en un algoritmo para que de manera automática te diga cuáles son los números de sectores que se va a tener. Pues las herramientas están disponibles en la página de investigadores. Y como conclusiones finales, pues bueno, la herramienta hoy en día pues se está utilizando mucho en México, ya el INTA pues cada
cada trabajo que le dan les da también las herramientas para que luego ellos puedan utilizar con el GIS que tengan, hacer las modificaciones y seguir creando modelos de Panet. Nos va a servir para un poco en las tareas de sectorización y también en simplificación. Esto pues de manera manual por ahora, pero lo vamos a hacer de manera automática. Y bueno, en los tiempos de ejecución también son importantes. Mayormente la primera herramienta pues va a depender del tamaño de la red, del número de elementos que tenga, sobre todo líneas. Y el modo de operación aquí, pues si tiene mucha información, muchas válvulas, muchas leyes de control para la segunda herramienta. Y bueno, eso es lo que tenía que exponer hoy. Gracias. The Science of Where.